Colombia. No, joda, sí, mira, ve. Qué suerte. Pero bueno. Profe, ¿y qué gol, profe? Ajá, sí. Ojalá, qué golazo de Quintero. Bueno, pero no perdamos la concentración. ¡Gol, no joda! Que no perdamos la concentración. Ay, hombre. Bueno, sí, parece que fue gol. Vamos a compartirles ahora la pantalla. Con el gol, profe. Listo. Aquí, ¿qué pasa, mamá? Quería tocar el piano. Lo quieres tocar, pero mi amor, yo aquí estoy dando clase. Ahora, mi amor. ¿Cómo se prende? Mi amor, tengo que conectarlo, pero aquí no puedes porque estoy dando clase. Ahora te lo pongo en tu cuarto, ¿sí? ¿Sí? Dale, juega otra cosa mientras tanto. Ouch. Bueno, entonces, este primer taller es de conceptos básicos únicamente. Así que es bastante sencillo. Nos hablan de un ciudadano nacido en Colombia, llamado Santiago Zuluaga. Este ciudadano decidió migrar hacia un país extranjero desde hace varios años. Y durante el año actual, esta persona presenta la siguiente información. Bueno, dice que obtuvo ingresos de fuente nacional por valor de 1.800.000 pesos. Es producto de unos rendimientos financieros de la cuenta bancaria que dejó en Colombia. El banco le retuvo el 7% de estos ingresos por rendimientos financieros. Entonces, ya sabemos que esta persona, pese a que ya no está en Colombia, porque aquí nos dicen que migró hacia un país extranjero, ¿sí? En Colombia tuvo ingresos por 1.800.000 pesos. ¿Listo? Dejó un saldo en la cuenta bancaria y ese saldo en la cuenta bancaria genera unos rendimientos financieros. Ahora, también obtuvo ingresos de fuente extranjera por 168 millones de pesos y corresponden a salarios y demás pagos laborales. ¿Listo? Entonces, es una persona que está en el extranjero, nació en Colombia, repito, y en Colombia dejó un saldo en una cuenta, eso le está generando unos rendimientos, y en el extranjero está trabajando, devengando unos salarios y prestaciones sociales. Bien, en cuanto al patrimonio, los bienes que posee, tiene 780 millones en el extranjero que corresponden a inmuebles y vehículos automotores. Y en Colombia tiene 120 millones de pesos, que es el saldo que mantiene en las cuentas bancarias. Entonces, esa es la información de la persona. Aquí podemos entonces destacar los dos ingresos y los dos patrimonios, ¿no? Lo que tengo aquí, lo que me gano aquí en Colombia y lo que tengo y me gano en el extranjero. Se sabe que esta persona convivió por más de 6 años con María José Granados, nacida en Colombia, y durante el tiempo que estuvo en territorio nacional, fruto de ese amor divino surgieron Santiago Jr. y María Josefa Jr., quienes se encuentran en Bolivia junto con su señora madre. Muy bien. Sobre el señor Zuluaga se pregunta lo siguiente. Primera pregunta, bastante sencilla. ¿Es residente fiscal en Colombia, sí o no? ¿Qué respondieron allí? Allí tenían que haber leído los artículos que están referenciados acá. Artículo 10. ¿Qué respondieron? Esa está bastante sencilla. Profe, pues yo respondí que no, porque no cumplen ninguna de las condiciones que es el artículo 10 para ser residente. Y ya vamos a ver, entonces también esas puse, condiciones. profe. Correcto. Si nosotros revisamos el artículo 10, me dice que se consideran residentes fiscales en Colombia las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Cualquiera. Puede ser el numeral 1, el numeral 2 o el numeral 3. El numeral 1, esta persona no lo va a cumplir porque me dice el enunciado que desde hace mucho tiempo está radicado en el exterior.
Así que él no va a cumplir con los 183 días en un periodo de 365. Segundo criterio, o segundo, que esta persona se encuentre en un servicio en una relación con el servicio exterior del Estado colombiano. Estamos hablando de las famosas embajadas, ¿sí? De los diplomáticos. Pero esta persona no tiene nada que ver con ese personal diplomático ni nada por el estilo. Así que ni cumple con el primer ítem ni con el segundo. Ahora, este primer ítem tiene sus particularidades, ¿no? ¿Cómo entendemos eso de los 183 días? Pues lo voy a explicar abriendo nuestro archivo de apuntes para que al término de la clase se los pueda enviar y ustedes tengan toda la información allí. Entonces, esta es la clase 1, esta es presentación del curso. Bien, entonces, artículo 10, residencia fiscal. Mucha atención entonces cómo debe entenderse esto de los 183 días. Entonces, nosotros tenemos, lo primero es tener un periodo de 365 días de forma continua. Así que el primer caso que voy a colocar es un periodo de 365 días comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Listo? Vamos a colocar aquí, este es 1 de enero del 2020 y acá, supongamos, 31 de diciembre del 2020. Entonces, lo que va a hacer la DIAN es que va a revisar, según la información que te brinde migración, ¿sí? Para ver en qué momentos y en qué fechas entraste y saliste del país. Y él va a revisar si en estos 365 días, noten ustedes que aquí tenemos exactamente esos días, de forma que continuas, ¿sí? Continua. Él va a revisar si en ese periodo tú duraste en Colombia 183 días. Pueden ser de forma continua o de forma discontinua. Explico la primera forma continua. Si esta persona llega a Colombia el 1 de enero y digamos que... Sí, dígame. Dígame. ¿Iban a decir algo? No. Bueno, vamos a suponer que esta persona llegó a Colombia a pasar vacaciones, llegó el 1 de enero y resulta que se fue para su país el día 31 de julio del 2020. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo contarle todos estos días que la persona pasó en Colombia. A ver cuántos días son. Si llegan a ser más de 183 días, automáticamente esta persona se convierte en un residente fiscal. ¿Sí? Residente para efectos fiscales. Entonces, allí tenemos exactamente 7 meses. Los 7 meses equivalen mal contados a 10 días. Digo mal contados porque hay meses de 31. Sí, pero como mínimo vamos a tener 210 días. Entonces, ya esta persona, por ese solo hecho, automáticamente ya se volvió residente fiscal. Porque pasó la mayoría del tiempo de estos 365 días en territorio nacional. ¿Ese primer caso está claro para ustedes? ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Vale, entonces recuerden, aquí estamos hablando de que en un término de 365 días comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, esta persona duró más de 183, duró 210. Y por esa razón, entonces, automáticamente se convierte en residente fiscal colombiano. Pero tenemos otro caso. Tenemos otro caso y vamos a suponer esta vez que esta persona
duró en Colombia hasta el día 31 de mayo. 31 de mayo del 2020. A grosso modo, entonces, durante este periodo, tendríamos 5 meses. Ojo, no los estoy contando calendarios, pero deben ser calendarios. Pero a grosso modo, allí habrían pasado 5 meses, es decir, tendríamos 150 días. ¿Sería residente fiscal esta persona? No. Señor. No, Hasta profe. esa fecha no, profesor. Muy bien, hasta esa fecha no estaría cumpliendo el primer numeral. Pero vamos a suponer que la persona volvió, vamos a ponerle por acá, vino el 1 de septiembre. 1 de septiembre del 2020. Y se retiró, se regresó para su país. Vamos a colocarlo por acá. El día 30 de noviembre. 30 de noviembre del 2020. Entonces, fíjense ustedes, en este rango, ahí tendríamos septiembre, octubre y noviembre, mal contado tenemos 3 meses. ¿Sí? Así que como mínimo tendríamos 90 días. 90 días. Esta persona, a la luz de la redacción del artículo 10, se convierte en residente fiscal colombiano. ¿Por qué? Porque durante este periodo de 365 días, él estuvo en Colombia por más de 183 días. De hecho, estuvo por 240. Así que esta persona sería residente fiscal durante el año gravable 2020. ¿Listo? ¿Quedó claro el segundo ejemplo? ¿Segundo supuesto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Es como si los días fuesen acumulativos, profesor. Sí, así es. Sí, es que ahí la norma leí que decía continuo o descontinuo. Mismo año. Sí, claro. O sea, pero eso funciona solamente si pasa el mismo año. Sí, pero a ver, no es que sea el mismo año 2020. No es que tiene que ser el mismo año 2020. Tienen que ser 365 días. ¿Ya? Ya con el siguiente ejercicio le va a quedar claro a lo que trato de decir. Pero esta persona... O sea que Sí, si dígame. él llega en septiembre del 2020, tiene hasta septiembre del 2021 para cumplir ese requisito. Correcto. Pero denme chance en el siguiente supuesto para que se den cuenta cómo funciona eso de los... Porque no es decir que estés más de 183 días durante el año. No es más de 183 días durante el año. Son más de 183 días durante un término de 365 días. Y eso pues cambia sustancialmente el asunto. Pero el hecho es que tanto en el primer supuesto como en el segundo supuesto, este hombre se nos volvió residente fiscal para el año gravable 2020. Y eso está claro para ustedes. Muy bien. Vamos a añadirle un poquito. Dígame. Un segundo, hay un penalti, un segundo. Penalti a favor de Colombia. Tampoco póngase serio. Profe, dele. Es que estos pelados son Profe, macajaras. siga con la clase, profe. Pues Ay, Colombia no nos va a venir a ganar la materia. Yo solo estoy mirando, pero estoy prestando atención a la clase, así que dele, profe. Bueno, entonces tenemos aquí. Vamos a añadirle complejidad al asunto. Y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo es que funciona esa cuestión. Vamos a colocar esta fecha 1 de diciembre del 2020. 1 de diciembre del 2020. ¿Qué pasa con esta persona si llega a Colombia 1 de diciembre del 2020? Bueno, pues aquí vamos a tener 31 días. Quiere decir esto que durante ese término de 365 días, que nosotros estamos viendo aquí, esta persona, del otro es, esta persona duró 181, ¿sí? 181.
Aunque bueno, desde el 1 de enero al 31 de mayo, pues no estoy contando los días calendarios, así que me perdonan si no son exactamente 150 días. Pero para el ejemplo, dejémoslo así. Profe, dígame. pero en la realidad es que, o sea, ¿se cuenta día calendario o se cuenta días 30 calendarios. Míralo acá. Ah, ok. Días calendarios, ¿sí? Sino que para no entrar en el conteo mes por mes, pues aquí lo estoy haciendo de manera más práctica. Pero les estoy aclarando eso, ¿eh? Claro, si no vaya a ser que febrero tenga 29 y entonces vamos a redondear. Exactamente. Aquí estoy redondeando esta cifra para no entrar en tanto detalle. Muy bien. Miren lo curioso de este tercer caso. Miren lo curioso de este tercer caso. Resulta que este personaje en el año grabable 2020 no es residente. ¿Por qué? Porque tomamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y allí no están los 183 días que exige la norma. Pero sucede que este señor... Profe, gol otra vez. Ah, bueno, eso está bien, eso está bien. Que ganen porque estaban en deuda. Vamos a suponer que llegó el año 2021. Vamos a suponer que llegó el año 2021. Aquí tenemos el año 2021. Coloquemos acá 31 de diciembre. Y este personaje que llegó el 1 de diciembre, ¿verdad? Llegó el 1 de diciembre. Se quedó en Colombia por mucho más tiempo. Se quedó por mucho más tiempo. Y resulta que el hombre se fue el 30 de junio. El 30 de junio se devolvió para su país. Vamos a colocarlo por acá. 30 de junio. 30 de junio del 2021. Miren lo que sucede. ¿De dónde a dónde está el año 2021? Desde aquí hasta acá. Año 2021. Si yo miro el año 2021 desde el 1 de enero al 31 de diciembre, voy a aparentemente no es residente fiscal. Porque si yo cuento los días entre esas dos fechas, ¿verdad? Vamos a borrar este segundo escenario. Si yo cuento los días desde el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre, mal contados van a haber 180, 6 meses. Nuevamente redondeando, ¿no? Nuevamente redondeando. Entonces yo digo, no, este señor no fue residente fiscal. Porque nada más tuvo 180 y se necesitan más de 183 días. Más de 183 días. Entonces, aparentemente no es residente fiscal en el año grabable 2021, pero es que el texto del artículo 10 dice que no es en el año, sino en un periodo de 365 días. Entonces, cada vez que llega la persona a Colombia, desde allí se cuenta el término de los 365 días. ¿Y esta persona cuándo llegó? Pues esta persona llegó el 1 de diciembre del 2020. O sea que, ¿cuáles son los 365 días que yo voy a contar? No los voy a contar desde el 1 de enero. Hasta el 1 de diciembre del 2021. Correcto, correcto. Entonces, si el hombre llegó el 1 de diciembre del 2020, yo tengo que llegar hasta acá, hasta el 1 de diciembre del año 2021. Ahí tengo 365 días. No importa que coja una parte del año 2020 y una parte del año 2021. No es influyente, no pasa nada. ¿Listo? Pero ahí tengo mis 365 días. Y resulta que si yo lo miro así, esta persona tiene, ojo, 30 días mal contados acá en el 2020. Y aquí tiene 180. Si lo sumo, tenemos 210 días. Lo que quiere decir que esta persona es residente fiscal. Pero viene la pregunta. ¿Para qué año? ¿Será en el año 2020? Profe, yo digo que en el momento en que se vuelve, que se le cumple los 183 días. O sea que sería
Residente. O sea que sería en el año 2021, ¿verdad? 21. Correcto, correcto. Entonces, de eso nos habla esta parte. Se la voy a leer con calma. En el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, que es nuestro caso, ¿sí? Porque el cumplimiento de esos 183 días toma una parte del 2020 y otra parte del 2021. Entonces, cuando eso pase, ¿qué se debe hacer? Miren lo que dice acá la última línea. Se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Entonces, esta última línea del numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario ratifica lo que ustedes acaban de decir. Esta persona, en este supuesto que hemos estudiado, se convierte en residente fiscal a partir del año gravable 2021. Profe, Señores, sí, dígame. y en el supuesto de que, bueno, él en el 2020 vino de enero a mayo y volvió a venir de diciembre, ¿qué? De diciembre a junio del siguiente año, ¿sería residente fiscal para los 2 años? No, no, porque en el 2020 tú tienes 2 fechas de ingreso al país, ¿verdad? 1 de enero es la primera fecha de ingreso al país. Entonces, desde ahí cuentas los 365 días. ¿Hasta dónde llegarías? Hasta el 31 de diciembre. ¿Correcto? Sí. Y entre estas 2 fechas no tienes 183 días. Tienes nada más 150 más 30 o 31. Tendrías nada más 181. Bueno, no que fuera hasta el 31 de mayo, sino hasta junio, julio. Sí sería residente fiscal para los 2. Sí, claro, porque es que sí, es que nada más con que llegues acá a julio, ¿sí? Si ahí llegaras hasta julio, tuvieras 210 días. Tuvieras 210 días, porque son 7 meses a 30 días cada uno. Serían 210 días. ¿Sí te la pillaste o no te la pillaste? Sí. ¿Listo? Profe, entonces, en ese caso sería residente por los 2 años. Dígame, le escucho. Si la persona, por ejemplo, bueno, en un periodo de 365 días, no tuvo los 183 días, bueno, ya pasó ese tiempo, no se cumplió. Sí. Entonces contaría, cuando pasen los 365 días y él vuelve a venir, pues sería ahí arranca el nuevo conteo de los 365 días. Ok. O sea, siempre que la persona entra al país, es allí donde arrancan a contar el periodo de los 365 días. Es allí donde arrancan a contarlos. ¿Listo? Sí, ¿ha sido claro, muchachos? Profe, tengo otro ejemplo. Profe. Dígame, ¿de qué se trata? Si la persona viene, por ejemplo, 3 veces, ¿ok? Entonces, usted dice que desde cuando entra, ¿ok? Entra 3 veces. A la segunda vez, entro la segunda vez y ya la Déjame lo dibujo. Entra 3 veces en el mismo año. Sí. Ok. Continúa. Y bueno, entró la primera. Usted dice que se cuenta desde cuando entra. Sí. Pero entró la primera vez, entró la segunda, no, aún no se cuenta. Pero ya la tercera que va a entrar, pasaron los 365 días. No se tienen que contar eso. Los 2 periodos anteriores no. Las 2 entradas anteriores ya no se contarían. Ok, entonces no se contaría desde la segunda entrada ya para la tercera. Ya eso. Exactamente. Ya comenzaría de nuevo desde la tercera a la segunda. Se reinicia. Se reiniciaría el conteo, así es. Profe. Dígame. Una preguntita. Si una persona se vuelve un residente fiscal y después de un tiempo se va de Colombia, ¿cuánto tiempo más dura siendo residente fiscal? No, si él para el año siguiente no cumple con la permanencia, él ya no sería residente fiscal. Ah, ok, o sea que después de convertirse en residente no tiene tiempo como para ya dejar de serlo.
No. Simplemente es no estar aquí y ya. No cumplir con los Exactamente. requisitos. Sí. O sea, Ok, no sé, profe, qué pena ahí interrumpirlo. Es decir, que en el supuesto anterior, donde él se le cumple su año para residencia fiscal, él sale en marzo, fue que dijimos que salía nuevamente y regresa en el 2022, por allá a finales, no cumpliría para el 2022 como residente fiscal. Así es, exactamente. Eso es lo que trato de decirle. Ok. O sea, que esto no es que si te volviste residente fiscal en un año, ya vas a tener que cargar esa cruz de forma perpetua. Nada de eso. O sea, todos los años hay que revisar ese criterio de permanencia, ¿ok? Todos los años se revisan el número de días, a ver si se cumple o no se cumple. Profe, y si somos nacionales y nos vamos por un año. Puedes perder la residencia, puedes perder la residencia fiscal, pero igual tienes que revisar las otras condiciones, porque profe, no son solamente esas dos. Yo tengo una pregunta. Él se volvió residente, en el ejemplo que usted nos estaba mostrando, él se vuelve residente fiscal en el año 2021. O sea, sí, como ya revisamos, se volvió residente fiscal, listo, está comprobado que duró 183 días discontinuos en el país. Sí. Eso, o sea, esa residencia le queda hasta que se acabe el año, ¿cierto? Sí, señor. Va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, la residencia. Ok. Bueno, ahora, ya nosotros hemos aclarado, creo yo, el primer numeral de ese artículo 10, que es el más complicado, realmente, le soy sincero. Es el más enredado. El segundo, pues ese no tiene pierde. Si tú eres cónsul, si tú eres embajador de Colombia en el exterior, automáticamente eres residente fiscal. ¿Por qué se le coloca ese segundo numeral? ¿Por qué se coloca ese segundo numeral? Porque es que el que trabaja como embajador de Colombia en un país extranjero, él siempre va a estar en el país extranjero. ¿Sí? Siempre va a estar en el país extranjero. ¿Ya? Entonces, él va a cumplir siempre no va a cumplir nunca con el criterio de residencia. ¿Ya? Pero entonces con ese artículo, él puede estar todo el bendito año en Estados Unidos, en cualquier país, en Uruguay, en Argentina, donde sea, y él, por el solo hecho de estar prestando ese servicio diplomático en Colombia, permanece con la residencia fiscal colombiana. Entre otras cosas, entre otras cosas, las embajadas, pese a estar en países extranjeros, se considera que es un parte del territorio nacional. O sea, es como si fuera un pedacito de Colombia en un país extranjero. Ahora, viene el tercer ítem. Pero antes de aclarar cómo se debe desmenuzar este tercer ítem, hay que decir, bueno, ¿y qué es ese rollo de ser residente fiscal? ¿Qué implica para mí ser residente fiscal? Entonces, miren que no solamente le referencié el artículo 10, sino también el artículo 24. Y si nosotros nos vamos a ese artículo 24 del Estatuto Tributario, esta página del Estatuto es muy buena, se la recomiendo. Si no tienen Estatuto, no es necesario que lo compren. Aquí pueden revisar las cosas. Y miren lo que dice acá. Se consideran ingresos de fuente... perdón, antes de eso hay que leer la última parte del artículo 10, qué pena, para que se pueda comprender de buena manera. Aquí está. Cuando el artículo 10 termina, hay un parágrafo que nos dice no serán residentes cuando cumplan el número 3, deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No es aquí en el 10, pero bueno, ya ahorita lo identificamos donde lo menciona. Pero miren lo que implica ser residente fiscal. Por eso todos los gringos le huyen. Los gringos saben esto, porque esto mismo que está aplicando Colombia lo aplican en muchos países alrededor del mundo. El hecho de que tú te vuelvas residente fiscal en Colombia implica que tienes que pagar impuestos, no solo por lo que tengas en Colombia. Vamos a dibujar el mapa de Colombia. Un mapa a escala perfectamente
ilustrado. Aquí está Sudamérica, aquí está Centroamérica y aquí están los Estados Unidos. Entonces, tú puedes que no estés en Colombia, tú estás acá en Estados Unidos. Bueno, Canadá, no sé dónde le pegué ahí, pero Estados Unidos. Y pese a que tú estés en Estados Unidos, si eres residente fiscal colombiano, eso implica que te toca presentar la declaración de renta en Colombia, papito. Y en esa declaración, que es el formulario 210 que yo se los he enviado, tú tienes que consignar todos los ingresos que hayas obtenido durante el año. Y esos ingresos no solamente incluyen los que tú te hayas podido ganar en Colombia, sino también los ingresos de fuente extranjera. De allí es que viene la importancia de esos dos términos, ingresos de fuente nacional e ingresos de fuente extranjera. Entonces, en el ejercicio, si la persona está en Canadá trabajando, pero es residente fiscal porque cumple cualquiera de esos tres numerales, entonces esta persona, cuando presente la declaración de renta aquí en Colombia, no solo tiene que meter o consignar los ingresos que se ganó acá en Canadá, sino también los ingresos que haya podido ganar en Colombia. Esto se conoce como un criterio de renta mundial. En otras palabras, tengo que pagar por todo lo que me gane en el mundo, ¿sí? No solo lo que gane en Colombia, sino lo que me gane en el mundo. Dicho eso, les hago la siguiente pregunta. Profe, o sea, dígame. que él tiene que declarar en los dos países, en Colombia y en donde Sí, está. señor. Sí, señor. Sí, señor. Tiene que declarar en los dos países. Y en los dos países tiene que meter los ingresos que obtuvo en todo el mundo, porque muy seguramente en Estados Unidos también va a ser residente. Y en Estados Unidos es mucho más estricto este tema de los impuestos. ¿Listo? Les hago una pregunta, a ver si este tema está quedando claro. ¿Qué pasaría con una persona nacional, un colombiano, que se fue a Estados Unidos y que revisó los tres numerales del artículo 10 y definitivamente no es residente fiscal en Colombia? Sin embargo, él tiene una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria le dejó o le está generando unos ingresos. ¿Qué ingresos tendrá que declarar él si no es residente? Vamos a dibujarlo acá en el lado izquierdo. Si no fuera residente, ¿qué ingresos crees que tienes que consignar en la declaración? Los rendimientos financieros, profe, utilizar el formulario 210. Ok. Y yo diría que los rendimientos financieros y declarar el saldo de la cuenta como patrimonio, ¿no? Correcto. Pero nada más, ojo, nada más lo que gane en Colombia. Miren la gran diferencia, miren la gran diferencia. Si yo fuese residente fiscal, vamos a colocarlo aquí así, si soy residente fiscal, tengo que declarar en el formulario 210 y consignar allí mis ingresos y patrimonio de fuente mundial. Ya saben lo que significa fuente mundial, ¿no? No es solo lo que tenga en Colombia, sino lo que tenga en cualquier otro país del mundo. Ahora, ¿qué pasa si no soy residente fiscal? Entonces, si no soy residente, solo tendría que declarar en Colombia, mis ingresos y patrimonio de fuente nacional. O sea, lo que haya obtenido en Colombia nada más. Y el formulario, ojo, mucha atención porque el formulario cambia. El formulario ya no sería el 210, sino que sería el formulario 110. Porque el 210 es únicamente para las personas naturales que sean residentes. Si ustedes miran el título del formulario, allí se van a dar cuenta que nada más es para los residentes. Pero si eres persona natural no residente, te toca declarar en el 110.
Entonces, por eso hice la flechita nada más desde Colombia hacia el formulario. Nada más tendría que declarar lo que tengo en Colombia. Lo que yo tenga en Estados Unidos, lo declaro en Estados Unidos y listo. Nada más allí. Muchachos, ¿ha quedado claro esto? ¿Ya se dan cuenta por qué todos los extranjeros le huyen a ser residentes en Colombia? Sí. Claro. Ellos saben cuando se les está cumpliendo los 183 días, puyan en el burro y echan para atrás. Cuénteme. O Dígame, sea, señorita. creo que me quedó claro así. Si soy residente fiscal aquí en Colombia, tengo que declarar el 210. Sí. Y si no, declaro el 110. Sí, si estuviera obligado a declarar, claro está. Ok, porque hay pero unos topes. es así, ¿verdad? Sí, es así, es así. Ahora, tengan en cuenta que... Profe, una pregunta. Sí. Profe, residente debo declarar los ingresos mundiales, no residente Sí. solo los ingresos de fuentes nacionales. Sí, señor, así tal cual. Así como ustedes lo están viendo en la flechita. Sí. Miren que si no soy residente, ¿qué tengo que declararle a Colombia? Nada más lo que yo eventualmente pueda llegar a ganar en Colombia. Miren que la flechita sale de Colombia nada más. Este es Colombia, está perfectamente a escala y todo. Pero, si yo estoy en el extranjero, pero aún así mantengo la condición de residente fiscal en Colombia, entonces tengo que presentar declaración en Colombia en el formulario 210 y no solamente lo que gane en Colombia o lo que tenga en Colombia, sino lo que tenga y gane en el resto del mundo. ¿Sí? ¿Me he explicado bien? ¿Ha quedado claro? Una pregunta, por ejemplo, si él se convierte en residente en los Estados Unidos, él declara también los ingresos que obtiene en Colombia. Sí, allá en Estados Unidos. Es muy probable, pero pues tendría que demostrar que es residente en Estados Unidos. O sea, si es residente en Estados Unidos, allá también va a tener que declarar. Y lo van a poner a declarar también por renta mundial. Más adelante, ojo, esto puede parecer excesivo porque parece que hubiese un tratamiento de doble imposición, que te estuvieran cobrando impuestos doblemente. ¿Lo ven ustedes así? Eso le iba a preguntar, profe. Sí, profesor, que desde el punto de vista de... profe, la verdad, sí. Sí. Parece que en Colombia por los mismos ingresos. Se estuviera pagando el doble, pero ustedes cuando estemos en la parte de los descuentos tributarios, se van a dar cuenta que cuando yo esté presentando esta declaración de renta en Colombia, a mí me dejan descontar los impuestos de renta o el impuesto a las ganancias que yo haya pagado en Estados Unidos. Y allí se neutraliza el efecto de que haya una doble imposición. ¿Me hago entender? Claro, profe, era lo más probable. Porque si eso no se permitiera, ahí sí, con toda la razón del caso, te estarían cobrando impuestos 2 veces por el mismo ingreso o 2 veces por el mismo patrimonio. ¿Listo? Pero con ese, dígame. Profe, en todos los países, ¿el tiempo para obtener la residencia fiscal es el mismo? Sí, por lo menos los que están en la OCDE tienen el mismo criterio. Los países miembros de la OCDE todos tienen que tener el mismo criterio de los 183 días. Y bueno, ustedes que son matemáticos, con esos 183 días es imposible, por lo menos a nivel desde el punto de vista de residencia, de la permanencia, pues, es imposible tener esa misma permanencia o cumplir esa misma permanencia de 183 días en 2 países al mismo tiempo. Sí, porque si lo multiplicamos por 2 sería 366. Correcto. Entonces, también por eso es posible que haya alguien que no cumpla, o sea, que no tenga residencia fiscal en ninguna parte, ¿verdad? Pues los que viajan y se quedan bastante tiempo en... Pues que no tenga residencia fiscal en ninguna parte. Es posible, se puede dar. Tendría que estar en 3 países diferentes. O sea, es decir, profe... Tendría que viajar mucho y no dejar nada. Sí, dígame.
Profe, pero en el caso de que una persona, supongamos que se quedó en Estados Unidos por 183 días, ya tiene su ¿cómo es? Su residencia fiscal allá, pero su patrimonio está acá en Colombia, más del 50%, tendría residencia en otros lados. Sí, pero ese numeral 3, que es el que al que le estás apuntando, tiene un parágrafo, perdón, al final que imposibilita que se den esas dos situaciones. Ya lo vamos a ver, porque todavía no hemos estudiado el tercer punto. Hasta ahora solamente nos hemos concentrado en el primero, porque repito, es el más complejo. Listo. Chicos, quisiera irme hoy a la cama y decir, bueno, estos pelados entendieron muy bien lo de la residencia fiscal. Y para eso quiero hacerles una pregunta. ¿Es necesario estar en Colombia para ser residente fiscal en Colombia? No. No, profe, no. Muy bien. Entonces, ojo. Perfecto. Entonces, queda claro que para ser residente fiscal en Colombia, uno de los criterios es la permanencia. ¿Listo? Pero el que yo esté en Colombia o que esté viviendo en otro país no es suficiente para decir si soy o no residente fiscal. Perfecto. Me encanta que lo tengan claro. Segunda pregunta. ¿Para ser residente fiscal en Colombia es necesario que yo haya nacido en Colombia? O en otras palabras, ¿un gringo puede ser residente fiscal? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, también debemos tener claro eso, que la residencia fiscal no es no se adquiere únicamente o no tiene en cuenta únicamente el país en el que nació la persona. ¿Listo? Hay otros criterios. Muy bien, perfecto. Creo que es hora de darle paso al numeral 3. Por favor, una pregunta. Dígame. Nos dio un ejemplo de si te dejaba una cuenta, tenía que pagar por los dividendos de esa cuenta. Sí, correcto. ¿Qué pasa en el caso cuando, por ejemplo, hay bancos que son en varios países, que están ubicados en varios países, que la cuenta es la misma? ¿Cómo se trabaja eso ahí? No, pero la cuenta no puede ser la misma. Porque tú no puedes manejar, en Colombia tú no puedes tener... ¿El mismo banco? Sí, es el mismo banco, pero las cuentas no son las mismas. Porque para tú tener divisas, para tú tener dólares, tiene que ser una cuenta abierta en Estados Unidos. La cuenta que tú abras en Colombia no puedes meterle dólares. Está prohibido. Todo lo tienes que monetizar a peso colombiano. Ok, gracias, profe. Cada país tiene como su manejo en ese sentido, ¿verdad, profe? Sí, claro, porque es que es un tema de control de lavado del activo. Profe. Dígame. Una pregunta. Usted hablaba ayer de la obligación formal y sustancial. Sí. En la parte de, por ejemplo, cuando es residente aquí en Colombia, el extranjero, que decíamos pues que se veía como si se estuviera pagando doble. Sí. ¿Tiene que ver con eso? O sea... No. Lo que yo les quise dar a entender es que hay un mecanismo que se llama descuento tributario y con ese mecanismo a ti te dejan restar el valor de los impuestos que hayas pagado en el extranjero. ¿Para qué? Para que no se pague dos veces por el mismo ingreso. Ok, pero entonces sí, él tiene igual que declarar allá y acá, ¿cierto? Sí, claro. La declaración es la obligación formal y esa sí la tiene que hacer en los dos países. Pero se trata de que la obligación principal no lo afecte doblemente, porque pues ya sería una carga excesiva del impuesto. Ok, y allá le harían lo mismo, que el mismo descuento que le estarían haciendo. Okay. Sí, porque si son países de la OCDE, obligatoriamente deben hacer el mismo tratamiento. Tienen que hacer el mismo tratamiento. Ok. Bueno,
muy bien. Vamos a revisar el tercer punto y quiero que resalten esta palabra. Ser nacionales. Este tercer punto es aplicable únicamente a los nacionales, es decir, a los que hayan nacido en Colombia. ¿Ok? A partir de allí se lee lo siguiente. Ser nacional y que durante el respectivo año o periodo gravable, su cónyuge o compañero permanente no separado o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Si yo nací en Colombia, pero puyo el burro y me voy para Gringolandia, ya no vuelvo a Colombia, pero dejé a mis hijos en Colombia al cuidado de la mamá de mis hijos, porque vamos a suponer que me separé, ¿sí? Entonces, yo sigo siendo residente fiscal colombiano. ¿Sí? Sigo siendo residente fiscal colombiano. Profe, ¿pero por qué si él no ha venido a Colombia? Sí, es que ya yo no sería residente fiscal colombiano por el numeral, o por el numeral 1, sino por el numeral 3, literal A. Yo soy un nacional, ¿sí? Y resulta que mi esposa o mi cónyuge no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad están en Colombia y tienen residencia fiscal colombiana. Entonces, eso automáticamente a mí, que soy nacido en Colombia, me convierte en residente fiscal. ¿Quedó claro el primer literal del numeral tercero? O sea que si fuera un gringo, el que dejara una colombiana con los hijos. No aplicaría porque el gringo pues nació en Gringolandia. Sí, porque dice que los nacionales, los nacidos en Colombia. Así es. Ahora, ¿ustedes qué creen que significa esta O que aparece por acá? ¿Qué les hace pensar esa O? Dice, ser nacionales. Correcto. Este término está indicando que puede ser nacional y dejó a la mujer o los hijos en Colombia y por ende ellos se vuelven residentes fiscales en Colombia. O esa O quiere decir que si se cumple esto, listo. Pero si no se cumple la A y se cumple la B, igual también te vuelve residente. O, mira que vuelve a aparecer la O. Puede que no cumpla ni A ni B, pero cumplo C. Entonces también soy residente. O, vuelve otra vez la O. O sea que aquí hay dos condiciones. La primera, ser nacional. Y la segunda, cumplir con cualquiera, mírenlo, de estos literales que van desde el A al F. ¿Me hago entender? Son dos condiciones. Ser nacional y cumplir cualquier condición o cualquier literal del A al F. Eso me vuelve también residente fiscal. Bueno, ya vimos el primero, que la mujer o los hijos menores de edad mantengan la residencia fiscal en el país. Ese es el primer literal. No, profe, no los cumple. Bueno, sigue revisando. El 50% o más de sus ingresos provienen de Colombia. No, profe, no lo es. En Colombia nada más se ganó 1 millón y en Estados Unidos se ganó 168. Ok, sigue revisando. Literal C. Que más del 50% de sus bienes sean administrados en el país. Tampoco se cumple, profe. Aquí en Colombia solo tiene 120 millones en una cuenta, pero en Estados Unidos tiene 780. Ah, bueno, muy bien. Sigue revisando. Que el 50% o más de sus activos estén poseídos en el país. Tampoco. Tiene que ver también con el mismo patrimonio. Solo que en el literal C dice que sean administrados y aquí en el D que sean poseídos en el país. Este es cuando se entregan los bienes en una fiducia, a una fiducia, que la fiducia es quien se encarga de administrarlo. Sigue revisando. Que habiendo sido requeridos por la administración tributaria, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. O sea,
Si la DIAN les manda una cartica diciendo, necesito que venga para que aclaremos su situación de residencia fiscal, si usted no se presenta y es nacional, automáticamente se vuelve residente fiscal. Ay, pero es que yo no fui porque yo no vi la carta. Nada. No hay Santa María que valga. Ahí tendrías que demostrar que no te la envió. Y el F es el más cuidadoso, ténganlo muy en cuenta. Si tú dices que no eres residente fiscal porque estás en otro país y resulta que el otro país es Hong Kong o está por allá en las Islas Caimán, en Panamá, por ejemplo, entonces la DIAN, a través de una resolución todos los años, expide un listado de países o de jurisdicciones que se han calificado como paraísos fiscales. Entonces, si tú dices, no, yo no soy residente fiscal en Colombia, yo soy residente fiscal en Hong Kong, por ejemplo. Hong Kong está catalogado como un paraíso fiscal. Entonces, por ese solo hecho, automáticamente sí eres residente fiscal colombiano. No, pero es que yo no voy por allá. No interesa. Profe, una pregunta, perdón, ya que Dígame. mencionó Panamá, por ejemplo, una persona que sale de aquí de una empresa acá, lo trasladan a Panamá y ya lleva pues 2 años en Panamá, pero aquí dejó su apartamento y eso, pero sus ingresos están siendo de Panamá. O sea, ¿qué pasaría en este caso? ¿Él pasaría a ser residente fiscal en Colombia por el numeral F? Bueno, por el literal F, sería residente fiscal. Lo único que lo podría salvar sería este parágrafo, mi estimado. Mira el segundo parágrafo que aparece. No serán residentes fiscales, no serán los nacionales, que es el caso que tú me estás colocando, que cumplieran con alguno de los literales del numeral 3. Estamos diciendo que está cumpliendo el F, ¿cierto? Hola, ¿estás ahí? Sí, el F, profe. Entonces, está cumpliendo uno de los literales del numeral 3. Pero no será residente fiscal si eres nacional, cumples con alguno de los literales del numeral 3, pero reúnes con alguna de las siguientes condiciones. Primero, que el 50% o más de tus ingresos tengan su fuente en la jurisdicción donde estás domiciliado. Eso sería lo que podría salvar a esa persona. Que ella diga, venga, yo soy nacional, yo estoy en un país que es paraíso fiscal para ustedes, pero yo me acojo al segundo parágrafo del artículo 10. Resulta que más del 50% de mis ingresos provienen de este país donde yo me encuentro trabajando, de Panamá. Y eso te podría salvar. Y puede que no sea el ingreso, pero sí es el patrimonio, los activos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si el 50% o más de tus ingresos o el 50% o más de tus activos los obtienes o tienes en esa jurisdicción que es calificada como paraíso fiscal, te salvas de ser residente fiscal en Colombia. ¿Ya te la pillaste? Ok, sí, profe. Veamos este segundo parágrafo como ya te doy la palabra. Veamos este segundo parágrafo como un salvavidas, como una gabela. Porque es que muchas veces no es por evadir. El caso que tú colocas puede pasar en la vida real y de hecho pasa en la vida real. Sí, de hecho es que me preguntó un compañero, un sugerente que hubo acá en la sucursal, él lleva 2 años en Panamá y justo hace unos días atrás, unos 15 días atrás, me preguntó y no supe responderle. Bueno, pero ya sabes cómo responderle. De todas maneras, toda consulta genera honorarios, no te olvides de eso. Sí, señor. Dale, pues. Entonces, ojo, con ese parágrafo es interesante porque ese parágrafo lo hace ganar a uno un dinerillo.
Eso es una consulta, ¿ya? Para hacerle ¿cómo es que es? La planeación tributaria a esta persona, porque si no conocen este parágrafo, terminan entonces siendo residentes fiscales en ambos países y llora lo cuadrado. ¿Sí ves? Así que este parágrafo es bien interesante. Chicos, vamos a resumir nuestra clase de hoy. Y yo creo que ya con lo que dijimos y lo que ustedes preguntaron bastante, que me encanta que pregunten, que interactuemos y que la clase no se vuelva aburrida, creo que si ya habían hecho el taller, tienen cómo revisarlo y corregirlo si de pronto uno de los puntos no quedó tan bien. Y si no lo habían comenzado, pues tienen todo el fin de semana y con lo que explicamos hoy, creo que pueden hacerlo de buena forma. Yo resumiría... Profe, cualquier duda se le puede preguntar por interno. Sí, claro. Si ustedes me escriben Ok, a cualquier hora. Sí, claro, escríbanme los fines de semana, no pasa nada. Si no le respondo algo y me estoy demorando mucho, gástense una llamada, que la llamada es más difícil de evadir. Nos volvemos intensos, profe. Vuélvanse tóxicos. Muy bien. Profe, Dígame. paraíso fiscal, que usted dijo que Hong Kong es paraíso fiscal. ¿Por qué es paraíso fiscal? No, el gobierno colombiano en su soberanía, en su potestad, es el encargado de definir quiénes son los países que están en esa condición de que no colaboran, no brindan información, son de baja tributación. Entonces, cuando ofrecen unas tarifas de impuestos muy bajitas, pues todo el capital se va para allá. Más que todo es eso, profe, tienen baja tributación. O hasta sí, claro. Exacto. Se les conoce incluso, el término paraíso fiscal ha venido cambiándose por el término jurisdicciones de nula o baja tributación o poca colaboración. Es un nombre mucho más largo, así que seguimos diciéndole paraíso fiscal, es más fácil de recordar. Jurisdicciones de nula o poca tributación o poca colaboración. En otras palabras, en costeñol, es el que o tiene una tarifa de impuesto muy bajita, entonces todo el mundo corre para allá. O cuando Colombia le pide información a través de la DIAN, hey, regálame información de Carlos Escalante, un colombiano, un ciudadano colombiano que hace rato está por allá y aquí no ha pagado impuestos y quiero saber cómo está viviendo allá. Entonces, de Panamá le responden o de Hong Kong le responden, no, dale información a Colombia y le cuelga. Entonces, ya Colombia lo bloquea, es como una especie de bloqueo. Ya, yo también manejo lo que es el mandarín también y todo eso, el idioma extranjero. Dígame, el panameño también lo manejo. En este caso, eso sería ventajoso o desventajoso, porque si tiene pues poca tributación, en parte es positivo, ¿no? Ventajoso para nosotros, malo para Colombia. Para nosotros. Claro, pero ya los países de la OCDE están trabajando en que todos los países que estén en la OCDE deben manejar unas tarifas, unos pisos y unos techos de tributación. Porque es que, por ejemplo, en Irlanda la tarifa de tributación es del 6%, del 10%, entre el 6 y el 12%, si mal no recuerdo. Y aquí en Colombia está en el 31% y según el proyecto de reforma va a quedar en el 35%. Entonces, pues, ¿qué dice el empresario? ¿Para dónde cojo yo? Hagan esta averiguación. De hecho, dígame. Que de hecho hay bueno, eso fue el año pasado, en el 2020, sacaron como tipo de una pirámide, sí. Donde Colombia es el tercer país donde más donde el la tarifa de tributación más alta. Exactamente, más alto. Claro. Sí, claro, llevamos la bandera. Y recuerden que nuestra tarifa de tributación en algún momento fue hasta el 40%, porque hubo 34% en impuestos y un 6% en sobretasa. 39%, una locura. Bueno, chicos, entonces es eso, ¿no? Estos países de baja tributación se llevan a las empresas. Solo por curiosear, métanse en Google, ahí desde el teléfono, no se van a demorar ni un minuto, y coloquen dónde tienen la sede Google, Intel, Facebook o YouTube, o que es el mismo Google,
busquen dónde tienen las sedes estas empresas. Busquen dónde tienen las sedes y se van a dar cuenta qué significa Delaware o el famoso Silicon Valley. Averígüenlo y dense cuenta por qué estas grandes empresas, que son las que más plata ganan, tienen sus casas matrices o sus oficinas principales allá. Bueno, chicos, entonces espero que haya quedado claro este tema de la residencia fiscal. Ya lo saben, si yo soy residente fiscal, me toca pagar impuestos, no solo por lo que gane y tenga en Colombia, sino por lo que gane y tenga en todo el globo. Además, debe quedar claro que si soy una persona natural residente, trabajo con el formulario 210. Si soy no residente, trabajo con el 110. Y lo otro que debe quedar claro es que para saber si soy residente o no, tengo que revisar 3 numerales que están en el artículo 10 del estatuto. Y que hay un parágrafo, que fue el que el compañero me preguntó, no sé quién fue la persona que me preguntó, pero para quien me preguntó, tenemos una escapatoria. Cuando todo parece sombrío, oscuro y embargado por las tinieblas, hay una escapatoria en ese segundo parágrafo que se lo recomiendo tener en cuenta porque los puede salvar. ¿Ok? Profe. Okay, profe. Una preguntita con respecto a cuando una persona se va del país y deja a la esposa. Por ejemplo, si son casados por lo civil, no se han divorciado, pero ya no tienen ningún tipo de relación, de todas maneras lo convierte en residente fiscal, ¿cierto? Si ya están separados legalmente, ya... No. Que no lo hayan hecho todavía, pero que decidieron separarse. Si no... Debe pagar. Sí, claro. Mira, toca divorciarse. Si no se han separado... Sí, si no se han separado legalmente, mira, eso es como tú vender el carro y no hacerle el traspaso. El carro sigue siendo tuyo. ¿Ya ves? O sea, ella dice que si no se han casado. No, igual, porque es que dice cónyuge y ahí entra no solo... Relación. Sí, ahí hay otra figura, ¿cómo es que se llama? Compañera sentimental. Unión de hecho, una vaina así. O sea, no necesitas estar casado como tal para ser considerado cónyuge de otra persona. ¿No viste? Pero profe, al no estar casado no tiene cómo demostrarlo. ¿Cómo? Pero es que un compañero permanente, ¿cómo se va a separar legalmente? Porque los compañeros permanentes, en ocasiones, por ejemplo, esos son los famosos rejuntados. Declaración juramentada. Claro. Los extrajuicios, profe. Así es. Esas personas, miren, pero pongan en silencio los micrófonos, por favor, mientras estoy hablando. Estas personas, que son los famosos rejuntados, yo me voy a vivir con esta muchacha y yo quiero que la atiendan con mi seguro. Yo estoy pagando el seguro y yo quiero que ella la atienda. ¡Plah! Voy a una notaría y ¡pum, dum! Declaración extrajuicio. Declaro bajo gravedad de juramento que fulanita es compañera sentimental mía y por tanto que la atiendan en el seguro. Entonces, automáticamente ya la DIAN tiene una información que le reporta la notaría, otra información que le puede reportar la EPS y ya ellos saben que tú eres, que son compañeros. Profe. Bueno. Pero si no tiene ni lo uno ni lo otro. Estoy casado. Sí, ahí lo que puede salvar es que si estás casado, te separes legalmente. Y si no estás casado, sino rejuntado, ¿verdad? Y ya te separaste, pues así como hiciste una declaración extrajuicio diciendo que estaban juntos, después tienes que hacer otra diciendo que ya se separaron. Así como se unieron, así de la misma manera se separan, mejor dicho. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, entendido. Profe, gracias. Okay, profe. 2-0, nos anularon uno. Hasta luego, profe. Chao. Oigan, juicio con el taller el fin de semana. Yo veré. Chao. Profe, ese taller lo vamos avanzando ahí para entrega. No. Para ir avanzando. Pensando. Es un taller de práctica, no se preocupen. No hay que enviar.
Perfecto. Bueno, Borja. Listo, profe, gracias. Chao, profe, feliz noche.